que queremos hacerle al presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, que es el doctor José Fusilo, respecto al coronavirus y la pandemia. Probablemente en este feriado estamos en casa con mayor tranquilidad y eso nos da el tiempo como para poder desglosar algunas cuestiones y entender, porque estamos cerca de ir a la segunda fase. En el mundo hay situaciones que van avanzando también en materia de ciencia y queremos mirar algunas de esas consultas que tenemos, que probablemente son las de ustedes también. ¿Qué es la carga viral de la que tanto se habla y se dice en esta zona la carga viral es mayor? Cuidado con la carga viral que viene de Brasil. ¿Qué es la circulación viral? ¿Y cómo estamos en Paraguay respecto a la circulación viral, básicamente? O, ¿por qué no? El virus es más letal en Europa, es más letal en Brasil, muta, como se ha publicado en algunos materiales que llegaban de España, por ejemplo, y que referían estos estudios y estas diferencias. ¿Los medicamentos alternativos son efectivos? ¿En qué casos? En Brasil se generó un escándalo después de la masificación de la cloroquina. ¿Inmunidad en recuperados es algo que tiene alguna base científica? Hoy se ha probado suficientemente que esa inmunidad es desarrollada como para generar esa inmunidad de rebaño. En Israel no solo se habló de vacuna, se habló también de anticuerpos. ¿Cómo va la prueba de inmunidad en Israel, que es una zona bastante avanzada en materia de tecnología y de ciencias? ¿Para cuándo la vacuna de los más de 100 elementos que se van experimentando en diferentes partes del mundo? Y, por supuesto, varias otras consultas que tenemos para el presidente, repito, de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Doctor José Fusilo, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Antes que nada, saludo a todas las madres en su día. Sí, señor. Doctor, en este tiempo, recuerdo que en algún momento cuando hablábamos nos decías, salimos de casa a veces con ilusión, volvemos desilusionados ya al final de la noche, hasta que leemos algo que otra vez nos levanta la esperanza. Este tiempo que transcurrió para mucha gente es un tiempo que probablemente nos sirvió para entender cómo va mutando, cómo va evolucionando y qué es este virus. Sí. Respecto a esa primera pregunta de qué es la carga viral de la que tanto se habla, ¿cómo podríamos explicar y entender sobre todo qué es la carga viral? Bueno, en términos simples, la carga viral es la cantidad de fotocopias de sí mismo que se hace el virus al entrar en nuestro organismo. Porque la capacidad de los virus, el virus ingresa a nuestro organismo y lo que hace para intentar hacernos, entre comillas, más daño, es hacerse fotocopias de sí mismo. Eso se llama replicación, es decir, él se va clonándose a sí mismo y produciéndose cada vez más copias. La carga viral es la mayor cantidad de copias que se observan en la prueba de la PCR. O sea, cuanto mayor es la carga viral, la prueba de la PCR se detecta más rápido. Es decir, necesita menos ciclos como para detectar que hay demasiados virus o hay muy pocos. Cuanto más vueltas o más ciclos necesita dar la máquina para encontrar el virus, significa que hay menos carga viral. Y cuando menos vueltas necesita el ciclo para detectar el virus, quiere decir que hay demasiado mucho y que se lo detecta rápido. En líneas generales, la carga viral es la cantidad de virus que tenemos en el organismo. ¿Y de qué depende que esa carga viral sea mayor o menor? ¿Depende de la condición o enfermedad de base que pueda tener una persona? ¿Depende de la zona de la que venga? ¿Depende de la cantidad de gente de la que se haya contagiado? Hace poco escuchaba un infectólogo que decía, cuidado, porque no es lo mismo contagiarse de una persona que contagiarse de varias. Y preguntaba ahí, ¿es posible contagiarse de varias? Es posible adquirir partículas virales de diferentes personas. Ocurre mucho con el personal de blanco, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos, por ejemplo, a varios pacientes positivos con diferentes cargas virales y otra vez con diferente contenido en cuanto al comportamiento del virus en ese organismo. Depende fundamentalmente del virus. Este es un virus que afortunadamente cada vez lo estamos conociendo mejor y la carga viral depende inicialmente
la capacidad del virus como te dije anteriormente, de fotocopiarse. Y este virus tiene una alta capacidad de fotocopiarse a sí mismo. Aparentemente se hablaba, y creo que la siguiente pregunta es sobre la mutación. Sí. Este virus no necesariamente va a mutar demasiadas veces. Según los virólogos, es un virus bastante estable, y lo que estamos conociendo ahora es que sí pudo haber mutado, porque la mutación, ¿qué es lo que es? Esas fotocopias que yo te digo que se van haciendo, cuando una fotocopia sale mal, eso se llama mutación. Es una fotocopia errónea de mí mismo, que esa fotocopia es la que genera un cambio en el ARN de este virus y ya genera otro tipo de severidad. Pero aún así, los virus van mutando normalmente, y no necesariamente eso significa que va a ser más agresivo o menos agresivo. Estas hipótesis que se hablan de que es más agresivo allá o aquí no están demostradas, y en este momento no tienen mucho sustento genético. Porque en algún momento, respecto a eso precisamente, se había publicado, recuerdo que lo publicó Clarín en Argentina, El País en España, que no era la misma carga viral la que se tenía en Brasil que la que se tenía en algunos países de Europa, o en esta parte del continente y en Europa, por ejemplo. ¿Eso tiene alguna base científica o es como mucho de lo que apareció, que de repente tiene una publicación fuerte, pero luego se disipa? Ellos no hablaban de carga viral, hablaban del genoma. O sea, cada país que tiene la oportunidad va detectando, digamos, la cédula de identidad del virus. Y lo que se vio es que el virus aquí nosotros no tenemos el genoma de este virus, pero Brasil ya logró aislar el genoma de su virus, y su virus es el mismo que estuvo en España, el mismo que estuvo en Italia. O sea, las características genéticas son las mismas, ¿verdad? No se habla de carga viral, sino que del genoma, de las características. Un término al que nos acostumbramos es el de la circulación viral. En términos sencillos, ¿qué es la circulación viral y por qué se dice que en Paraguay es baja esa circulación viral? La circulación viral es el contagio. Cuanto más circulación viral, hay más personas contagiadas masivamente. Aquí en Paraguay, según los datos de los pacientes positivos, los pacientes que aparecen todos los días como sin nexo, eso quiere decir que yo cuando investigo, vos le haces la pregunta al paciente, ¿dónde vos estuviste? ¿No? Yo me fui al súper, yo me fui a la farmacia, me quedé en mi casa todo el resto del tiempo. Ese es un paciente que no sabemos dónde se contagió, creemos que pudo haber sido en esos lugares, pero no tenemos un nexo específico. Y cuando más pacientes sin nexo hay, se calcula que la circulación viral o el contagio comunitario es mayor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros creemos que por ahora en este momento, hoy, es relativamente bajo, ¿verdad? Eso me genera una curiosidad, doctor, respecto a la circulación viral. ¿Está comprobado científicamente que todo aquel que tenga COVID positivo puede contagia, o hay casos positivos que no contagian? No, todos tienen la capacidad de contagiar, pero no todos van a desarrollar síntomas. Creo que varias veces ya nos han escuchado decir que el porcentaje de asintomáticos es el principal talón de Aquiles de esta epidemia. Porque esta epidemia generó lo que generó, que no se vio con la influenza, ni siquiera con el H1N1 en el 2009. Esta epidemia, la incertidumbre es lo que genera que nos tengamos que encerrar en la casa, y la capacidad o la incapacidad de detectar esos pacientes que no tienen ningún solo síntoma. O sea, aquí mismo puede haber alguna persona que tenga el virus y que nosotros no la sepamos, y eso es lo que hace que se haya ido inicialmente masivamente a un encierro, ¿verdad? Para pasar a la siguiente pregunta, quiero plantear lo siguiente. Mucho se discute sobre la instalación de los albergues en diferentes puntos del país, y desde el Ministerio de Salud en los últimos días se ha discriminado el informe donde tantos vinieron del exterior y los de acá son estos. Eso nos permite demostrar que la circulación viral es baja, pero la gente reacciona, tiene miedo a los albergues. Desde la versión, desde la voz de un profesional, es fundamental instalar los albergues para tener a esa gente contenida. ¿Existe o no la posibilidad de que el barrio tenga un contagio masivo si se instala un albergue en nuestro barrio? No, porque el virus no es que está en el aire. O sea, los albergues están tomando todas las medidas, porque me consta, tengo varios colegas y amigos que están trabajando. En este momento la principal batalla se está llevando en los albergues. No se están llevando en las casas, como decíamos, la batalla inicial de la cuarentena era cuando todos nos quedábamos en la casa, y todo lo que logramos nosotros se logró gracias a la gente. La batalla actualmente está en los albergues, ni siquiera está en los hospitales, que sería, digamos, la etapa a la cual no queremos llegar, que sea una etapa en la cual se
saturen los sistemas sanitarios. Y en este momento los albergues que mantienen las medidas de seguridad, no hay razón por la cual el barrio se tenga que contagiar. Esa circulación viral hoy nos muestra un número de sin nexos. Esos sin nexos hoy, ¿cuántos activos tiene? Le preguntaba el otro día, no tuve una respuesta certera por parte del doctor Sequera o el doctor Portillo. ¿Saben ustedes de la Sociedad Paraguaya de Neumología cuántos casos sin nexo activos tenemos? No sabemos con exactitud, creo que ese dato aún no lo tenemos, pero sí sabemos que en el último mes hubieron 24 casos sin nexo, ¿verdad? Calculamos que esos 24 siguen activos porque están dentro de las 3 semanas todavía de probable actividad y de contagio, o sea, pero no sé exactamente el número. En cuanto a los medicamentos alternativos, que es la otra pata de consulta que tenemos, porque mucho se ha hablado de la hidroxicloroquina, se ha hablado también de medicamentos de uso veterinario, inclusive en algún momento, doctor. ¿Qué es lo que hoy se maneja que tiene mayor efectividad en el tratamiento? Bueno, siempre empezamos diciendo que no existe un tratamiento aún todavía y siempre hablando de la base de las especulaciones y de la enorme incertidumbre. Creo que estamos viviendo un momento en la ciencia como nunca en el cual a veces la velocidad en la cual nosotros queremos tener respuestas no se condice con la velocidad en la que transcurre la investigación y muchas veces el apuro en publicar artículos científicos ha generado errores y de hecho en este momento casi todas las medicaciones que se pensaban que podían seguir siguen en duda y en discusión. Y la hidroxicloroquina, que pasó de ser un evento importante dentro de la información, hoy por hoy va perdiendo fuerza, incluso con algunos artículos bastante negativos sobre su uso. Aún así es, digamos, lo que se sigue haciendo y se sigue protocolizando, pero realmente bajo ninguna evidencia, ¿verdad? Y la ivermectina, que fue lo que corrió mucho en estos últimos días, especialmente República Dominicana, Perú, Bolivia, países latinoamericanos están tratando muchos pacientes con ivermectina y ellos han visto que hubo aparentemente una mejoría, ¿verdad? Son siempre datos favorables que hay que investigar, pero aún no podemos sacar conclusiones exactas. Eso depende también, doctor, de si el caso que se presenta tiene complicaciones inflamatorias, tiene complicaciones de otro tipo, infecciosas, por ejemplo, depende del tipo de tratamiento. Es muy complicado a la hora de hablar de tratamiento. Ellos dicen, nosotros le dimos a tantos pacientes y tantos pacientes mejoraron. Bajo el mismo contexto, te diría yo que aquí en Paraguay tenemos 759 pacientes y menos de 100 pacientes han recibido tratamiento. Bajo el mismo pretexto, yo te puedo decir que la mayoría de los pacientes en Paraguay se curó sin tratamiento. Como de hecho ocurre en todos los virus. Si ustedes piensan, no existe un tratamiento para ningún virus prácticamente. El dengue se cura solo, se cura con hidratación, con medidas de sostén, pero se cura solo. Finalmente es el organismo el que lo ataca. La varicela se cura sola, la influenza, si bien hay algún medicamento que reduce los síntomas, no mata al virus. El HIV se logra contener la enfermedad, pero uno tiene que tomar medicación toda la vida. Es decir, no existe hasta ahora un antiviral que mate totalmente el virus. Doctor, hace un par de días Paraguay suscribió un convenio con la Organización Panamericana de la Salud, si mal no recuerdo, para integrar la red solidaria. ¿Qué es lo que iba a permitir? El tratamiento en, creo que eran 400 pacientes, 100 iban a recibir diferentes tipos de tratamientos para ver la evolución y eso se iba a replicar en diferentes países. Recién mencionabas un número llamativo muy bajo de pacientes que recibieron tratamientos con medicamentos. ¿Esos pacientes ya están dentro de este acuerdo? ¿Ya se implementó esto? ¿Aún no hay ningún resultado? No, el estudio Solidaridad es probablemente el estudio más grande de la historia de la medicina. Van a ingresar 84 países en los cuales van a tener 4 brazos de tratamiento. Ahí se van a incluir drogas muy nuevas y que están muy de moda como el Remdesivir, que es la droga que, digamos, trajo mucha información, con mucha ilusión en los últimos días y que en Estados Unidos especialmente hay mucha ilusión con ese medicamento y aparentemente una rama dentro del Solidaridad iba en Paraguay a recibir esos medicamentos, un grupo de 100 y otras 3 ramas recibirían otros medicamentos, hidroxicloroquina, otro lopinavir y ritonavir y otro interferón beta, que son 4 drogas con capacidad antiviral que se van a usar. El trabajo está en etapa de captación de pacientes y Paraguay en este momento no los tiene. Nosotros no tenemos pacientes que cumplan los criterios, gracias a Dios, no tenemos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión del trabajo, porque por ejemplo para entrar en el tratamiento de prueba de Remdesivir
recibir, necesitamos tener 100 pacientes con cuadros graves o moderados o en terapia intensiva, y en este momento no tenemos ningún paciente en terapia intensiva y tenemos solamente 7 internados, cosa que, dado la fecha de finalización del trabajo de solidaridad, no sé si vamos a llegar. Me genera muchísima curiosidad lo que estás diciendo, doctor, porque creo que eso nos permite un poco hablar con números y desglosar los casos de lo que está pasando con los pacientes, básicamente. De los casos positivos que tenemos de coronavirus, decís, y sin que esto signifique que no tenga que tener luego ningún tipo de tratamiento, no hay base como para poder decir eso, la mayoría de la gente sale del cuadro sin recibir ningún tipo de tratamiento específico. Claro, es que no hay tratamiento, o sea, siempre eso hay que partir de la base, no hay tratamiento, o sea, todos los tratamientos que hacemos se llaman tratamientos compasivos, es decir, se evalúa el riesgo, el beneficio del que el paciente reciba tratamiento, y en las personas con factores de riesgo, con cuadros de neumonía, evidentemente necesitamos darle algo y usamos estos medicamentos que están dentro de prueba, pero entran dentro de lo que se llama tratamiento compasivo o ensayos clínicos, es decir, basar o investigar nosotros con nuestra propia experiencia cómo les va a estos pacientes. ¿Y se puede estandarizar o promediar el ciclo viral? Poniendo como ejemplo lo que decías hace rato, una gripe. Y el médico sabe que eso tiene su ciclo en el que va a terminar curándose uno, hablando mal y pronto. Puede pasar con el herpes, que uno puede eventualmente consumir para cortar, te dicen el ciclo viral, un aciclovir, pero no para curar básicamente eso. ¿Tiene un ciclo promedio según lo que ustedes vieron? Sí, se sabe. Con la influenza pasa lo que vos estás diciendo. Con la influenza, si bien existe un medicamento que es muy famoso, el oseltamivir, ese medicamento, también la influenza, el gran porcentaje de pacientes se cura sin tratamiento. Muchos de ellos ni se enteran que tuvieron influenza, ¿verdad? Y en este caso el ciclo está bastante claro, lo estamos conociendo cada vez más. El 5.º día es el día donde más síntomas aparecen, donde empiezan a aparecer los síntomas, y entre el 7.º al 10.º día de enfermedad es donde básicamente los pacientes o definitivamente dejan de tener síntomas o progresan hacia un cuadro más severo. Entonces siempre hablamos nosotros de ese periodo de 7 a 10, 12 días en el cual nosotros tenemos ya el pronóstico del paciente si va a ir bien o si va a ir mal. Afortunadamente en nuestro país el 90 al 85, 90% de los pacientes fueron bien, o sea, son pacientes que fueron hacia el lado incluso de no requerir ni siquiera internación, ¿verdad? Me gustaría avanzar sobre ese punto, ya que estamos con los pacientes recuperados. Genera mucha curiosidad, nosotros no tenemos mucha experiencia porque el número de pacientes recuperados también es bajo, pero en el mundo quizás se haya avanzado. ¿Qué ocurre cuando el paciente se recupera del COVID-19? ¿Tiene inmunidad? Sí, está cada vez más confirmado que sí. Hay muchos trabajos que hoy se van publicando sobre la inmunidad. Definitivamente cuando el organismo ingresa a nuestro cuerpo, nosotros generamos defensas. Esas defensas son las que logran vencer. Habíamos dicho que incluso nuestro propio medicamento lo generamos nosotros en el organismo. Eso es el anticuerpo, que el anticuerpo se genera sí o sí. El 100% de los pacientes van a tener anticuerpos. Lo que aún no se sabe cuán estables van a ser esos anticuerpos. Es decir, vamos a tener protección 3 meses, 4 meses, 5 meses, tal vez a fin de año volvemos a enfermarnos, eso aún no se sabe y es lo que está todavía en discusión en el mundo. Doctor, quiero volver a trazar ese calendario porque creo que ahora al tener ustedes mayor cantidad de casos, es mayor la información que tienen también respecto a los pacientes en Paraguay en particular. Al 5.º día decías, efectivamente se confirma que una persona tiene un caso de coronavirus y al 7.º día uno sabe si es que pega un salto para empeorar o se estaciona eventualmente y el 90% tuvo en Paraguay ese retroceso eventualmente sin agravar su situación. ¿Qué se desprendió hasta hoy de todo lo que evaluaron? Ese 90% es 90% muy joven, es incluso gente mayor que uno sospechaba inicialmente que podía terminar mal, pero terminó superando sin inconvenientes. ¿Cuáles son los elementos que agravan a ese 10% que no se recupera fácilmente? No, es definitivamente uno de los datos más importantes es la edad. Si vos fijás, y el Ministerio publica todos los días la pirámide de grupos etarios, si vos fijás los pacientes mayores de 60 años, en Paraguay tenemos 28 pacientes nomás mayores de 60 años que tuvieron la enfermedad, 10 de los cuales fallecieron.
En este momento podemos decir que 18 fueron los que anduvieron bien o no requirieron internación ni nada de eso. Y definitivamente nosotros creo que parte de lo que estamos viviendo epidemiológicamente aquí es que el grupo que está infectado en este momento está mayormente entre 20 y 50 años. Casi más de 600 pacientes tienen ese grupo etario, lo que hace que tengan una evolución sin que signifique eso que no se pueden complicar los jóvenes. También se ha visto en otros países y hoy por hoy podemos decir que de los 8 internados, 6 de ellos tienen menos de 40 años, por ejemplo, en nuestro país. En nuestro país tenemos pacientes internados de 20, 21, 23 años, gente joven que... O sea, la edad es el factor determinante. El factor determinante. Pero son pacientes que se pueden llegar a internar igual, solamente que su organismo responde mejor. Doctor, una vez habíamos informado, recuerdo aquí, de un caso de un fallecimiento que dio a conocer el ministro Mazzoleni. Averiguamos un poco porque no era una persona que había estado en terapia intensiva y nos decían se trata de una persona de 92 años. Entonces consulto con algún médico y le digo, ¿pero murió por un caso de coronavirus realmente o por qué la reportan como una persona fallecida por coronavirus? Porque además tenía problemas cardíacos. Y me decía el doctor Antonio Cubilla, epidemiológicamente es correcto porque ingresó esa persona por un cuadro de coronavirus. Si bien tenía otros problemas de base, lo que le llevó al hospital fue el coronavirus. Pero hay estudios posteriores que puedan determinar y decir, aunque lo dimos como un fallecido por coronavirus, porque epidemiológicamente es el protocolo, en realidad murió por otra cosa. Murió porque ya estaba muy avanzada de edad o porque otra enfermedad de base la llevó. Claro, esa es una de las partes difíciles de esta epidemia. Hay gente que muere por el coronavirus y hay gente que muere con coronavirus. En el caso de la paciente que mencionaba, me tocó ver, porque era mi paciente también, la conozco bien. Ella es una paciente que tenía múltiples comorbilidades. Ella, digamos, la positividad fue algo absolutamente, digamos, fortuito y ella tuvo complicaciones de la patología de base que la llevó. No podemos saber exactamente hasta qué punto fue culpable el virus o no. Evidentemente tiene que entrar en la estadística, pero hay muchos pacientes que llegan con positivos, pero que realmente fallecen por complicaciones de la enfermedad de base propiamente, ¿verdad? No hay todavía una línea o es muy delgada la línea de distinguir exactamente cuán culpable fue el virus. ¿Se puede determinar en este momento si el coronavirus puede dejar alguna enfermedad? Como el caso del dengue. El dengue puede dejar a su paso, una vez recuperado de la enfermedad, problemas cardíacos, problemas en el hígado, diferentes problemas de salud. El COVID-19, el coronavirus, cuando deja al paciente, ¿lo deja con alguna complicación? Sí, el COVID tiene como característica incluso que afecta a muchísimos órganos. Afecta al corazón, el hígado, el riñón se ve muy afectado en los pacientes graves y los pacientes graves o severos que requirieron internación intensiva y los que logran salir quedan con secuelas importantes, muchos de ellos secuelas cardíacas, fundamentalmente secuelas pulmonares, porque afortunadamente digo, pues significa eso que mucha gente se recuperó. En el mundo cada vez hay más información de las secuelas que van apareciendo en los pulmones, es decir, los pulmones quedan posterior a la infección muy severa como con telarañas, quedan bastante rígidos, eso se llama fibrosis pulmonar y se está reportando cada vez más casos de fibrosis en los pacientes que sobrevivieron y que eso les genera una limitación también clínica, dificultad respiratoria, eso que no sabemos todavía la intensidad, pero que se va a ir conociendo mejor. O sea, sobrevivieron pero quedan con secuelas. Esas secuelas que se dan no se recuperan, o sea, ya quedan de manera permanente. La fibrosis es irreversible. Si estamos hablando de los pacientes con neumonía severa que generaron digamos, el peor escenario de todo el COVID, que se llama distrés respiratorio, son pacientes que ingresan a ventilación mecánica, que tienen muchos días de internación en terapia y que logran sobrevivir, pero quedan con esas... Doctor, una cuestión que me genera también curiosidad es, veía en Colombia hace poco a la alcaldesa dar datos específicos de cómo se ha desplomado el número de muertes que tenía Colombia, específicamente en Bogotá, por problemas respiratorios en niños de hasta 5 años. Y decía, esto también es efecto del coronavirus, porque la gente ha adoptado algunas prácticas de salud, el distanciamiento fue fundamental, el uso de tapabocas es fundamental y esas prácticas de higiene también hace que lo colateral sea beneficioso para otro tipo de enfermedades.
En Paraguay, ¿cuál es la experiencia? La misma, absolutamente la misma. Creo que dentro de las semanas epidemiológicas que manejan los epidemiólogos de cuadros respiratorios, ya normalmente en esta semana, que estamos dentro de la semana 20, 21, ya se veían muchísimos cuadros. Nosotros en Inerán, en esta altura solemos tener un promedio de 200, 300 consultas diarias. En este momento no llegamos ni a 50. Las salas de internado tienen muchos pacientes, pero no estamos abarrotados como normalmente estamos en esta época sin coronavirus, ¿verdad? Era lo que se temía, que se sume el coronavirus a los otros virus y por suerte no lo estamos viendo eso. Creo que fueron efectos fundamentalmente del lavado de manos, que el lavado de manos siempre fue el secreto. O sea, si vos ves la indicación de la gripe española hace 100 años atrás, las indicaciones eran lavado de manos, distanciamiento y tapaboca. Hoy, 100 años después, siguen siendo las únicas cosas que funcionan. Doctor, nos queda un par de minutos y hay dos temas pero muy importantes que queremos tocar. Uno de ellos, los avances en Israel en torno a estos medicamentos que en un principio en laboratorio dan buenos resultados y están pasando a una siguiente fase. Y lo segundo, el avance en cuanto a las vacunas. En cuanto a lo de Israel, ¿qué información tenés puntualmente sobre el avance y qué esperanza tenés? Realmente las esperanzas son buenas, o sea, de ser, digamos, real la publicación. En este momento no podemos decir que haya publicación porque ellos no publicaron sus datos. Lo que hay son tweets del Ministerio de Defensa e informaciones del Ministerio de Defensa israelí y de algunos colegas prestigiosos que han hablado del tema, pero no hay una publicación, es decir, no hay todavía una prueba factible en humanos de que esto sirva, pero evidentemente los anticuerpos monoclonales, que así se llaman esto, son lo que decíamos nosotros, ellos lograron clonar el virus fuera del organismo y logran meterte ya tu defensa, es decir, como contratar un refuerzo. Antes, ahí le metemos nosotros ya el refuerzo para que nos ayude a curar la enfermedad. Está incluso un paso por delante de la vacuna, porque la vacuna necesita un tiempo para generar los anticuerpos, pero el anticuerpo monoclonal ya te introduce el anticuerpo directamente. Y de ser cierta y de ser factible esa noticia, que no veo por qué la tengan que mentir el gobierno israelí, sería una excelente noticia. Pero aún no hay datos fidedignos, es decir, no hay publicación sobre el tema. Pero es aplicado en pacientes con COVID. Siempre. No es preventivo. Siempre. Esto no es preventivo, este es un tratamiento. Ajá. Y en cuanto a la, perdón, Santi, en cuanto a la vacuna. La vacuna, en este momento hay más de 128 o 130 grupos que están estudiando la vacuna. Hay una que se circula mucho por el Twitter y todo eso, lo de Oxford, que ya hablan para septiembre. Es realmente muy difícil que se acorten los tiempos en las vacunas, porque lo primero y sobre todo lo fundamental en las vacunas es demostrar que sean seguras primero. Ellos lograron demostrar que logra generar el anticuerpo, es decir, son antigénicas, generan la defensa que necesitamos, pero ahora tienen que demostrar que esa vacuna es segura en las personas. Y eso va a llevar un tiempo prudencial, y de hecho no es lo prudente que se aceleren esos tiempos, porque significa estar expuesto por el apuro a una vacuna que puede causarnos daño. Desde una perspectiva científica, ¿a ustedes les deja más tranquilo saber que algún país en particular está en desarrollo con relación a otro? Por ejemplo, decir, me deja mucho más tranquilo que la noticia de si tenemos la vacuna venga de Israel que de Inglaterra, o no se da eso realmente que hoy todos están esperando. Sí, absolutamente sí. Hay grupos científicos que están mucho mejor preparados y son más confiables que otros, ¿verdad? Por ejemplo, Israel es uno de ellos, Inglaterra es otro. Estados Unidos siempre va de la mano mucho con lo comercial y está ocurriendo ahora con el Remdesivir. Con lo político, claro. En este momento el Remdesivir es una droga que ellos la tratan como la panacea de la enfermedad, pero sin embargo está basada simplemente en comentarios y ni siquiera una publicación seria sobre el tema. En un par de publicaciones en revistas importantes, pero no con el impacto que ellos dicen tener. Es decir, ellos pararon en este momento un trabajo científico que iba a ser fundamental para demostrar si el Remdesivir lograba disminuir la mortalidad, porque decían que ya no hacía falta seguir el trabajo porque demasiado bueno ya era su medicamento. Y en Brasil, doctor, que pusieron al ejército a producir cloroquina y eso derivó en la renuncia de su ministro de Salud. De 2 ministros. Hoy renunció el segundo, ¿verdad? Sí. Sí. Exacto. Renunció el segundo. O sea, que evidentemente hay que manejar con mucho cuidado la información. Y como te dije, la ilusión es una cosa y la información es otra. Y la información tiene que ser basada en
la evidencia y no en la vehemencia. Nosotros a veces los médicos queremos indicar vehementemente y en este momento tenemos que parar un poco la pelota porque realmente nosotros no tenemos el apuro que tienen los otros países. Como te dije, hoy sabemos que el 90% se curó con medidas de sostén, o sea, antigripales, ibuprofeno, parar el dolor, algún que otro medicamento. Vimos más crisis de ansiedad que crisis respiratorias reales, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo y tratando de primero nosotros consolidar nuestras informaciones, consolidar nuestro conocimiento y también basar nuestra propia experiencia, porque no va a ser lo mismo la epidemia en Italia, en España, que en Paraguay. No se van a comportar igual. Vemos más crisis de ansiedad, decís que complicaciones, y me viene una reflexión del doctor Carmelo González Doldán, que decía, nuestro sistema inmunológico está fuerte en la medida que no estamos tensionados. Aunque es una línea muy fina entre la relajación y el miedo, el decirle a la sociedad, no nos asustemos, vamos bien, vamos por buen camino, ¿puede ir de alguna manera disipando esa ansiedad de la que estás hablando? Tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque la gente, hay una muy delgada línea entre la relajación y la tensión. Yo creo que cuando se disminuye la tensión, también disminuye la atención, que es lo que nosotros estamos queriendo que la gente siga teniendo ahora. Nosotros seguimos en cuarentena, seguimos con los cuidados estrictos y no hay que bajar esa atención y hay que seguir disciplinadamente más que nunca. Más que nunca porque los resultados de esta liberación del confinamiento los vamos a ir viendo en estas siguientes semanas. Ahí realmente vamos a ver dónde estamos parados. Doctor, en general. Agradecido, me quedo con eso de que hace 100 años con la gripe española el lavado de manos salvaba vidas y 100 años después el lavado de manos sigue salvando vida con el COVID. Así es, solamente recordemos eso, no esperemos una bala mágica o un medicamento mágico que definitivamente, por más que muchos digan lo contrario, no lo vamos a tener rápidamente. Doctor, un placer, gracias. Un placer. Muy didáctico. El doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, conversando con nosotros. A la vuelta...